Bueno, pues si les parece bien, porque no veo de otra manera, y si le encuentran, pues ahí me avisan. Voy a Bárbaro. iniciar, ya que ustedes Dale. estoy entendiendo Muy que me amable. escuché esta conversación con ustedes, si les parece, ¿ok? Eh, Primero agradecerle a Ilse la invitación a conversar con ustedes sobre mi propuesta terapéutica, mi trabajo en psicoterapia. Decirles también un poco que sí, me extrañó un poquito que ustedes tienen una orientación psicoanalítica, estoy entendiendo lo que me dice Ilse. Y bueno, mi orientación es diferente, por supuesto, ¿no? Básicamente me decía Ilse a través de correo electrónico que le interesaba que trabajáramos o hablara sobre el capítulo 3 del libro El giro interpretativo en psicoterapia. Voy a tomar algunas ideas de este capítulo, eh, y tomaré algunas otras de... Ese es el libro que está viendo el colega, sí. Y les hablaré básicamente de esta forma de hacer terapia. Para empezar, les comento que mi punto de partida, en la forma de hacer terapia, está básicamente en bases, dos elementos. Uno, la orientación construccionista, fundamentalmente liderada por Kenneth Wilkin, y otro que retomo, sobre todo en el segundo libro, que creo que no tienen ustedes, que lleva por título eh, La terapia la terapia como diálogo hermenéutico y construccionista. Esto es, yo me sustento básicamente en la orientación construccionista, les decía, y en la filosofía hermenéutica o interpretativa, fundamentalmente los señalamientos que hace Gadamer, Hans Georg Gadamer. Pero también contemplo muchos otros autores, quizá entre los más importantes está Michel Foucault, Ludwig Wittgenstein, Paul Feyerabend, Lyotard, en fin, otros muchos por ahí. Thomas Szasz, por ejemplo, también es otro importante autor que yo retomo algunos de sus planteamientos. A este sí, seguramente lo conocen en su marco teórico. Eh, y retomando para comentarlo, que todo esto surge de un libro que Kenneth Gergen denomina como el volumen seminal de la orientación construccionista, que se llama La construcción social de la realidad. Un libro escrito por Thomas Berger y Peter Luckman, no, Peter Berger y Thomas Luckman, publicado por Amorortu, una editorial argentina, por cierto, publicado en 1966. Y aunque actualmente esta orientación ha ampliado sus ideas de las ahí señaladas originalmente por Berger y Luckman, Profesor, ¿se escucha bien eh, así? Ahí. es precisamente desde ahí donde surgen mucho de las ideas y del campo cultural, intelectual que ha surgido en las últimas épocas. Esto de las últimas épocas lo quiero señalar porque hablamos básicamente de la posmodernidad, ¿sí? Una época que según algunos autores surge a mediados del siglo XX, básicamente en los años 50, finales de los años 50, y que tiene su explotación intelectual en los años 60 y de ahí para adelante. Una época que habla, o un cambio de época más bien, que habla de un punto de inflexión en la historia. Y yo esto lo digo señalando, retomando las ideas de Isaiah Berlin sobre los puntos de inflexión. Una época que empieza a generar nuevas maneras de entender la realidad y que se distancia de las ideas del periodo histórico conocido como modernidad. Una época que hablaba de una realidad tal cual es, de verdades únicas, absolutas,
todas estas ideas promovidas por la psicología científica positivista, que seguramente ustedes conocen, que contradice la idea de la objetividad, del conocimiento progresivo, etcétera, ¿no? Y que por tanto nos permite ver la realidad de otra manera. En concreto, o en resumen, es una época que pone entre paréntesis las verdades conocidas, que cuestiona el pensamiento único, que resalta la diversidad, que relativiza nuestros valores y creencias, que genera nuevas formas de ser y de pensar. Y por tanto, como les decía, que nos permite ver la realidad de otra manera. Y es en este contexto donde surge precisamente la orientación construccionista. Esta orientación, de la cual yo me sustento, señala que la realidad es una construcción social hecha por nosotros mismos a lo largo de la historia. Que las diferentes maneras de ser y de estar en el mundo están estrechamente relacionadas con las particularidades históricas que nos configuran como personas, que nuestras creencias y valores son característicos de la herencia cultural que nos circunscriben. Y es precisamente desde esta orientación donde yo derivo mi forma de hacer terapia. Estas formas de hacer terapia que tentativamente están señaladas en este primer libro que tienen ustedes, El giro interpretativo en psicoterapia, son ampliadas, ajustadas, relativizadas incluso, en el libro que me publicó el Instituto Taos de Kenneth Gergen, que se llama El diálogo como la terapia como diálogo hermenéutico y construccionista. Para empezar, déjenme bajarle un poco al color, a la... Sí, veo que le estoy llegando con mucha luz. Creo que se ve mejor, ¿no? Sí, sí, bárbaro. Para empezar, y siguiendo las tendencias emanadas de la posmodernidad, tengo que adelantarles que yo no hablo de verdades ni de realidades inmutables o inamovibles. Tampoco pienso que mi discurso sea un discurso privilegiado o que mi forma de hacer terapia sea la mejor manera de hacer terapia, aunque me gustaría, por supuesto. O que yo descalifique otras formas de hacer terapia. Nada más alejado de mis pretensiones. Solo hablo de puntos de vista o de perspectivas y de una forma de hacer terapia o cuerpo de metáforas, como diría Gergen, que he venido configurando gracias a otros puntos de vista y planteamientos de muchos otros autores. Simplemente la veo como otra forma de abordar los problemas de la gente que busca ayuda en la psicoterapia. Déjenme presentarles algunos elementos que configuran mi manera de hacer terapia, Solo, por supuesto, algunos ejemplos. Siguiendo la lógica de la orientación construccionista y de las ideas emergentes de la posmodernidad o del mundo posmoderno, pienso que las formas de ser y de pensar de las personas son construcciones sociales. Y que es pertinente considerar precisamente, permítanme un segundo. Y que es pertinente considerar precisamente que es dentro de esas formas de ser y de pensar o construcciones sociales en donde puede estar atrapada, atorada, alojada la problemática que llevó a las personas a consulta.
Y si esto es así, entonces es posible contemplar que son precisamente las formas de ser y de pensar de las personas que pueden ser ampliadas, modificadas o incluso abandonadas. Lo importante aquí es entablar una conversación con las personas o consultantes para buscar, en colaboración con ellas, alternativas de vida más satisfactorias, formas diferentes de entender y de vivir la vida, nuevas maneras de estar en el mundo. Todo esto a través de la conversación, ¿sí? A través de un diálogo interpretativo y construccionista. Un diálogo interpretativo y construccionista en donde las personas tienen la posibilidad de contrastar sus alternativas de vida, tanto para el momento por el que están atravesando como para observarlo a más largo plazo. Y por lo mismo, para explorar las posibilidades de adoptar maneras de estar en el mundo más acordes con sus necesidades y sus preferencias. Permítame señalar aquí o continuar esta conversación retomando aquella idea de los límites, fronteras o premisas autoimpuestas, ejemplificados con el dilema de los 9 puntos que vienen en el capítulo que ustedes señalan, ¿no? Para abordar esta idea de estar atrapados. Si recuerdan esa figura, los 9 puntos que se tienen que unir con 4 líneas y separar el lápiz o la pluma del papel, parte de una premisa de que las líneas tienen que ser cubiertas o redondeadas dentro de ese cuadro. Y lo que señala la terapia familiar sistémica, básicamente en los planteamientos de Václavic, es precisamente cambiar ese cuerpo de premisas. Por eso considero que dentro de esta misma lógica, pienso que todos vivimos o traemos con nosotros mismos un conjunto de creencias y formas de relacionarnos con nuestro entorno, que son sistemas de significado o sistemas de comprensión que de alguna manera están gobernando nuestras vidas. Y podríamos considerar que las personas que buscan ayuda en la terapia están precisamente atrapadas en formas de entendimiento o de comprensión que no les permite ver la salida o solución a su conflicto. Están, como dicen varios autores, atrapados, confinados u oprimidos en formas de ser y de pensar muy restrictivas, en formas únicas de ser, en sistemas tradicionales de comprensión que forman parte de esta herencia cultural con la cual vivimos y nos relacionamos. Hay muchos autores que contemplan esta idea del estar atrapado o confinado. Umberto Bobbio, filósofo, hablan de la persona atrapada en un laberinto. Bátimo habla del pez atrapado en la red como metáfora. Y Wittgenstein, que era un poco más rudo cuando hablaba, decía que nos parecíamos a la mosca atrapada en la botella. Son planteamientos similares, matizados, por los realizados por Michel Foucault, que habla de la herencia cultural que nos oprime, o del mismo Chomsky, que señala algo parecido. Déjenme leerles algo de Chomsky. Dice, si le hubieras preguntado a mi abuela si estaba oprimida, ella no hubiera sabido ni de qué hablabas. Las mujeres vivían como se suponía que debían, haciéndose cargo de la casa, de los hijos y obedeciendo a su marido. No era opresión, era la vida. Y él agrega desde su postura bien de corte anarquista, que descubrir que eso es opresión requiere
de un trabajo. Pero entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es el trabajo que tendríamos que realizar? Wittgenstein decía, en su postura así irónica, que lo importante era enseñarle a la mosca a salir de la botella. Foucault, más sutil, señalaba que lo importante era mostrarle a la gente que es más libre de lo que se siente, que es más libre de lo que piensa. Y Chomsky, en su trabajo más de corte anarquista, señalaba que el trabajo del anarquista es descubrir las condiciones de opresión, después revelarlas y posteriormente hacer que la gente debata sobre ellas para ver si las legitiman o las cambian. Muy importante y muy interesante. Ok, todo está muy bonito, se ve muy interesante, viene de la filosofía, de la hermenéutica, etcétera. Pero, ok, pero en nuestro caso, ¿qué hacemos? ¿Cómo adaptamos todas estas ideas a nuestras formas de hacer terapia? ¿O cómo he adaptado yo estas ideas a mi forma de hacer terapia? ¿Cómo podemos liberar de ciertas ataduras conceptuales y formas de vivir la vida a las personas que están atrapadas en ciertas formas relacionales muy restrictivas? Pues básicamente, si yo lo señalo, a través de la conversación, a través de un diálogo interpretativo. Gadamer, por ejemplo, decía que es a través de la conversación donde se genera la comprensión y que es a partir del habla donde afloran los conceptos, las ideas, las opiniones. Y por lo mismo, agregaría yo, donde se generan las formas de ver y vivir la vida. Es por eso que contemplo en la conversación o diálogo hermenéutico como un medio apropiado para generar nuevas formas de comprensión y nuevas formas de relacionarnos con el entorno, entre las que se encuentran la ampliación de los márgenes de libertad, la conversación sobre los sistemas de significado involucrados, la relativización de la experiencia, sobre todo si esta es muy limitante, la posibilidad de incorporar nuevas modalidades relacionales, así como la exploración de alternativas de vida posibles y sus efectos en la vida cotidiana con vistas o con miras a futuro. Pero qué cosas positivas están ocurriendo con el advenimiento de este mundo posmoderno? Básicamente que nuestras formas de entender y de vivir la vida y de entender la realidad se han venido relativizando. Que ya no se concibe la realidad como única e inamovible. Que las personas podemos ser de muchas maneras y que también tenemos el derecho a hacerlo. Es muy aburrido ser siempre el mismo, decía Michel Foucault. Pero sobre todo, parte de lo importante de esta influencia de este mundo postmoderno, la idea de que nos estamos dando cuenta de que la realidad es una construcción social construida por nosotros mismos a lo largo de la historia. Y por ende, esto es importante, que podemos inventarnos otro futuro como personas, porque nosotros somos los artífices de nuestras vidas. Que tenemos la posibilidad de rescatar, ampliar, modificar o desechar lo que hemos construido. Y por supuesto, que tenemos la libertad de construir nuevas y más apropiadas formas de estar en el mundo como sociedades, e igualmente como personas, por supuesto. Y es dentro de estos parámetros o de esta nueva o emergente liberación
igualmente a considerar que tenemos el derecho a inventarnos de muchas maneras. Ese es el derecho que tenemos. O como nos dice Bauman, el autor que concibió la idea de la modernidad líquida, que tenemos la posibilidad de adquirir una identidad ampliada, flexible y versátil. Una identidad ampliada que pueda hacerle frente a las vicisitudes cambiantes del mundo que nos está tocando vivir. Son ideas que generan una extraña sensación de libertad o de orfandad, también podríamos decirlo. Pero como dijo un estudiante de Kenneth Gergen, son como un dulce veneno. Una vez que los pruebas, difícilmente pueden ser abandonadas. Grosso modo, y ya para terminar esta breve presentación, no lo llamaría ponencia, esta breve presentación, considero que en la terapia que propongo, en la terapia como diálogo hermenéutico y construccionista, el consultante y yo nos involucramos en una conversación intensa y colaborativa, donde se privilegia, importante, la relativización de la experiencia y la ampliación de sentido. Pero además que favorece la exploración de las alternativas de vida en las formas de ser y de pensar de las personas que buscan ayuda en la terapia. Y esto también lo considero importante señalar, porque no ando yo predicando ni verdades, ni formas de ser, ni cosas por el estilo. Simplemente lo que estoy señalando es ayudar a las personas que buscan esa ayuda, que llegan a nuestros consultorios solicitando una ayuda, para empezar con ellos a trabajar, a conversar sobre estas estructuras conceptuales, estas ideas, estas herencias culturales que han venido cargando, por el cual son partícipes o colaboradores, pero también con la idea de que estas son relativas, fueron construidos en algún momento de su vida, de su historia, y por tanto que pueden ser alteradas por ellos mismos, ¿sí? Lo importante para mí, ya para concluir, a lo largo de las sesiones terapéuticas, que alguna vez incluso llamé como tertulias terapéuticas, y retomando nuevamente los planteamientos de Foucault, es cambiar algo en el espíritu de la gente. Y, por supuesto, valorar la libertad como un asunto estratégico. Un asunto estratégico para las personas, para los consultantes, los y las consultantes, y por supuesto, un asunto estratégico para el terapeuta. ¿Sí? Pues estas son los planteamientos que, en resumidas cuentas, yo manejo en lo que viene siendo esta forma mía de hacer terapia. Bueno, y aquí concluyo la presentación. No sé, yo estaba pensando en que pudiéramos tener alguna conversación sobre esto que estoy planteando o sobre lo que leyeron. No sé si será posible. Muy bien. Estimado, la verdad que yo le decía, le compartía por qué tu libro era uno de los libros bases para este bloque que nosotros dimos en llamar abordajes postestructurales o posmodernos, ¿no? Ok. Con esto de lo que vos decías de los 9 puntos, ahora le voy a hacer circular el micrófono, pero también veíamos esto, digamos, yo pensaba, por ahí me pasaba por la cabeza esto de, en cierta medida, cuando uno
ve esto que ya nuestro amigo Gregory Bateson lo planteaba en cierta medida como el doble vínculo o la doble atadura, que en Ajá, cierta medida eso que puede parecer como un derivado a la esquizofrenia, nosotros podemos pensar que en realidad estamos en atadura, ¿no? Que es exacto. muy difícil esto que es una construcción explicativa que vos tomaste de varios autores que vienen, que podemos por ahí ubicarlos como postestructuralistas. Sí, Qué difícil es crear un metarrelato, qué difícil claro, es un metasentido, más allá del sentido que ya está adquirido hasta cuando nos pensamos desde la academia, ¿no? Esto que te ya, compartía, que por ahí así es. eh, hay, hay una forma de leer la psicología, hay una forma de leer las relaciones y que está instalado desde el sentido común, pero en lo académico por ahí también esas obviedades. Y esto que por ahí también, desde Deleuze, decir, bueno, la función del filósofo no es seguir explicando lo mismo, cómo salirnos de la repetición y cómo producir lo nuevo, porque por ahí uno piensa de una manera muy tradicional en el rol y la función del cliente, o del paciente, o del consultante, pero en realidad, cuando uno lo piensa desde el terapeuta, que es un poco lo que vos tomando también a Foucault, hace Foucault, que es como rebautizar o volver a leer esto de qué es la palabra terapia, terapeuta, y qué involucra y por qué se habla en la mayoría ya de terapia y no de psicoterapia, ¿no? En la Ujú. mayoría de los abordajes no se habla de psicoterapia. Eso tiene una incidencia de sentido también de que se haya dejado de hablar de psicoterapia y se habla de terapia. Ujú. ¿Él me pregunta? Sí, 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 sí. Este, la verdad es que no le veo importancia, ¿eh? Incluso Thomas Sass en algún momento señala, me parece que lo menciona también en ese primer libro, que a lo mejor ya no identifica, la palabra psicoterapia ya no identifica mucho lo que hacemos. Y él, de hecho, él propone una palabra diferente, creo que le llama iatrología, por la relación con el discurso, con el lenguaje, la conversación, etcétera. En realidad, a lo mejor, siguiendo un poco lo que mencionaba antes, a lo mejor estamos un poco atrapados con esa par de palabras, con esa par de ideas, ¿no? Y a lo mejor podríamos inventar otra nueva, ¿no? O darle un significado diferente a esa palabra o esas palabras, ¿no? Eh, yo no lo tomaría como demasiado importante, simplemente es una palabra que nos está identificando como profesión o profesionistas o como terapeutas, como personas que buscan trabajar con las personas en sus problemas, ¿no? Eh, yo más bien me brincaría ese dilema, casi lo presentaría como no falso dilema, pero sí un innecesario dilema, para que brinquemos nosotros a buscarle una forma diferente de entendernos y de compartir entre nosotros, ¿no? Entre nosotros me refiero a las personas que trabajamos en lo que tradicionalmente se ha considerado como terapia o psicoterapia y que podemos, tenemos la posibilidad de ayudar a la gente que se tropieza en algún momento de su vida y que no sabe cómo salir y que nos pide y que busca ayuda, ¿no? Por lo pronto yo creo que ahí lo dejaría, no sé cómo lo veas, Ilse, o los demás colegas. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta. Ok, ¿Qué tal? ¿quién? Mi Hola. pregunta era, en el libro se habla bastante sobre la ampliación de márgenes. Te acercas un poco más el micrófono, por favor. Sí, ¿ahí se escucha bien? Mejor, sí. Bueno, mi pregunta era acerca de la ampliación de márgenes de libertad, que se habla Perfecto. mucho en el libro. Encuentro quizás paradojal el hecho de que esta ampliación de márgenes de libertad es siempre desde los confines del lenguaje. Por eso mi pregunta es, ¿hay algo por fuera del lenguaje o siempre esta ampliación es dentro de estos límites?
Eh, el lenguaje, vamos a llamarle el discurso, el lenguaje, es el vínculo o el vehículo privilegiado para comunicarnos entre nosotros, ¿sí? Es el medio por el cual conformamos ideas, conceptos, etcétera, y los comunicamos, colaboramos con otras personas sobre esos que yo ya he identificado sistemas de significado. No sé a ver, déjame poder aterrizar esta idea que el lenguaje es el vehículo privilegiado y lo que tenemos en consulta son personas que llegan con lenguaje, ¿sí? Esto es, nos platican sus problemas, nos platican sus quejas, nos platican sus formas de vida, y esto es a través del lenguaje, por supuesto, de la conversación, ¿sí? Muchas veces la gente está atrapada, confinada, entre comillas, en una forma de ser, de relacionarse por un sistema de comprensión o sistema de significados, pero que no pueda hablar de ellos necesariamente, no los tiene en el vocabulario, ¿sí? Simplemente podemos decir que está pasando por una situación difícil, conflictiva, se siente incómodo, nervioso, no está a gusto con su vida, qué sé yo. Pero lo que podemos ver es que esta persona está funcionando, trabajando, conviviendo bajo un sistema particular de formas de ver la vida, de sistemas de significado, etcétera. Entonces, lo que yo hago, perdón, en psicoterapia es conversar con la persona para darle voz a estas cosas que le están ocurriendo, ¿sí? Darle significado, darle palabras, porque es a través de la palabra precisamente como podemos acceder a esas cosas que le están preocupando, aunque él en un principio no tuviera forma de comunicarlas. No sé si me estoy explicando, estoy diciendo cada vez, ¿sí? De ahí la importancia del discurso, de la conversación, del lenguaje. Tú hablaste también, Ilse, sobre estos 9 puntos y esta idea de los 9 puntos planteada originalmente por Václavic Wikland y Fish, habla de que estamos, que es una forma de pensar o sistema de significados, esta de estar de pensar que estamos dentro de ese cuadro, que supuestamente es un cuadro. Pero no, la idea es, para poder entender qué es lo que está pasando, habríamos que salirnos de este cuadro. Yo es lo que estoy llamando o hablando como márgenes de libertad. Esto es ampliar nuestra concepción del mundo, ampliar nuestras ideas acerca de la realidad, aterrizar o poner en palabras lo que estamos viendo que no estábamos interpretando muy bien o que las personas no estaban interpretando muy bien, para a través precisamente del lenguaje poder acceder a nuevas maneras o formas de interpretación. ¿Sí me explico? Sí, ahora, puede ser, Gilberto, que ese modelo en realidad era muy matemático y todavía estaba Sí, como en cierta medida en la idea de ceros y unos, en la idea de la cibernética al primer orden. Al introducir, hablar más de lenguaje, es como que entre esos ceros y uno hay otros claro, elementos que no estaban presentes en claro. esa sistémica inicial, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Era pregunta? No, te compartía si te parece que por ahí va la cosa, porque leerlo simplemente desde esos primeros Como, pensadores ajá, eh, no tiene el mismo alcance de interpretación que haces vos desde el lenguaje con todos estos autores que haces mención, ¿no? sí, sí, sí. Este, es básicamente
una analogía o una metáfora que toman Václav, Wicklund y Fish para poder ejemplificar ellos con otro lenguaje, no el matemático, la forma en que puede estar la gente confinada en esta forma de pensar. Ahorita no recuerdo cómo le llaman ellos, algo así como sistemas de comprensión o algo así, déjame ver. De premisas. Lo que está señalando básicamente es que están atrapados en un conjunto de premisas y la idea es cambiar este conjunto de premisas. Václav pone en la terapia familiar de corte sistémico, pone el ejemplo básicamente para el cambio de premisas, ¿sí? La importancia de un cambio de premisas en las personas, en este caso en las familias. Yo el acento lo estoy poniendo en la ampliación de los márgenes de libertad, ¿sí? No tanto en el cambio de premisas, que seguramente lo habrá, pero más que buscar un cambio de premisas como originalmente yo creo que lo estaba haciendo la terapia familiar sistémica, aquí lo que hablo es simplemente de ampliar los márgenes de libertad en los cuales se está moviendo la persona o personas, ¿sí? Esto es como, ya lo mencionaba, conversando sobre ellas, sobre de dónde vienen estas formas de ser y de pensar, qué es lo que está determinando para ellos que sean de una determinada forma, qué es lo que está en su cabeza, vamos a decirlo así, para pensar que, o para dejar de pensar, o para no pensar lo que están haciendo en sus vidas. ¿Por qué les causa tanto conflicto, por ejemplo, alguna relación que pueda tener, qué sé yo, la mamá con la hija, o él con el hijo, o el hijo con la novia? Porque están atrapados, confinados en una forma de pensar. ¿Qué es lo importante aquí? Intentar buscar precisamente una forma diferente de pensar. Esto lo que está haciendo es relativizar lo que están pensando las personas, la forma en que están abordando la problemática de la esposa, del hijo, de la novia, del hijo, etcétera, para intentar ver otras formas de relacionarse, otras formas de pensar, por supuesto, y otras formas de relacionarse, que es a lo que yo identifico como ampliar márgenes de libertad. ¿Sí? Mónica, levantaste la mano. Sí, perdón, se me hacía como una especie de metáfora o analogía con algunas cosas que suelen decir. Ahora me estás gritando, pero no importa. Cierto, No, cierto que no había que gritar porque ya escucho, perdón. Sí. Se me hacía como una analogía o como una especie de metáfora con algunas cosas que he escuchado de las personas que están en prácticas narrativas, ¿no? Sí. Ellos suelen describir esto como que las personas en esa construcción de realidad propias de ciertos discursos, ¿no?, dominantes, cuando relatan un problema, están bajo esos discursos dominantes y no pueden como deconstruir la realidad que han hecho para poder ver otras, ¿no? Y ellos hablan de que los discursos dominantes tienen como mucho lugar o espacio en lo social, pero hay otros discursos que son como grietas y que tienen menos espacio, pero que existen. Entonces, quizás me estoy haciendo la idea de que esto de ampliar quizás también pueda relacionarse con esto de, bueno, ¿de dónde viene esta manera que has construido realidad, manera de relacionarse? Si es posible conversar y poner esos discursos que están como grietas u otros para abrir caminos a que las personas puedan encontrar otros discursos que le hagan sentido y que puedan tomar, y eso implicaría poder moldear su realidad de otra forma, poder construir los vínculos de otra forma. Algo así sería, porque me quedé con la pregunta de la compañera, cuando ella decía si los márgenes era salir del discurso, ¿no? Y yo fui la que puse ahí, bueno, ¿qué hay más allá del lenguaje? No hay, o sea, estamos en el lenguaje. Quizás lo que sería, pensando lo que la compañera preguntó, es que no es salirse del lenguaje, es salirse de un discurso construido para poder ver qué otros discursos alternativos están y podemos poner en conversación.
No sé si más o menos esa analogía está bien o está mal, o serviría, ¿no? Esto de la ampliación hacia los márgenes de libertad, si serviría como para comprenderlos, porque a lo mejor los chicos, como todavía no tienen como muchas lecturas de esto, a lo mejor se les hace complejo, ¿no? Algunas cosas que por ahí escuchamos y las tenemos más incorporadas, pero ellos que vienen de otro paradigma como el psicoanálisis, a veces escuchar esto se les hace chino, ¿no? Yo creo que la vida es más que el lenguaje, ¿sí? Y que tenemos muchas formas de vivir la vida, pero que el lenguaje es en gran medida el que define muchas de las cosas que vivimos, muchas de las cosas, sobre todo, que entendemos, ¿no? Y bueno, nosotros, o yo, o los que trabajamos en terapia, podemos hablar del lenguaje como privilegiado, como el discurso privilegiado, porque es lo que trabajamos, es lo que tenemos, nuestra herramienta es el lenguaje, ¿sí? Pero que la gente vive, mira, por ejemplo, en la terapia familiar sistémica se habla del lenguaje analógico y el lenguaje digital. Y el lenguaje digital es el que, el que tenemos, y el lenguaje analógico es el que hacemos con el cuerpo, vamos a decirlo así. Entonces, forzando un poco la idea del lenguaje, pues sí, vamos a encontrar el lenguaje en todos lados. Pero a mí sí me hace un poco demasiado, como dicen los españoles, un poco demasiado querer todo acoplar o meterlo en el lenguaje. Yo prefiero hablar de formas de vida, diferentes formas de vida, en donde están involucrados lo que nosotros en el lenguaje hemos denominado emociones, relaciones, etc. Un lenguaje que hemos inventado para poder comunicarnos entre nosotros, ¿sí? Y no hay que olvidar, como me parece que él lo decía este autor, ahorita no me acuerdo, del lenguaje, no me acuerdo si es Wittgenstein, que señalaba que el lenguaje es metafórico por naturaleza, ¿sí? O sea, la naturaleza no es, y aquí ponían el ejemplo del libro de Michel Foucault sobre la pintura ay, se me van los nombres, perdónenme, la edad se me van los nombres. El Magritte, el libro de Magritte, que decía, está dibujado una pipa y decía, esto no es una pipa. Pues no es una pipa, es un dibujo, en fin, podemos darle nuevas interpretaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el lenguaje es un instrumento, un mecanismo para comunicarnos con los demás, pero el lenguaje está incrustado, según decía Wittgenstein, en formas de vida, ¿sí? Y nosotros queremos interpretar, retomar, analizar, modificar, etcétera, estas formas de vida a través del lenguaje. Y también, como decía Wittgenstein, el lenguaje transforma como se transforman las formas de vida, ¿sí? O sea, le damos peso al lenguaje en la medida que es el mecanismo o el instrumento o la forma de que tenemos casi única de comunicarnos con los demás, y no la única, la forma privilegiada para comunicarnos con los demás, pero sobre todo la forma privilegiada de nosotros como terapeutas para poder conversar con los consultantes sobre sus formas de vida, ¿sí? Por un lado, hablar de estas, creo que le llamas de rendijas o algo así, donde se pueden, ¿cómo le llamas? No, dije que, o sea, hay discursos dominantes muy fuertes, pero también es como si hubiese grietas donde también entran, no sé si grietas, pero entran otros discursos que son marginados o que son, o que tienen... Perfectamente de acuerdo, Mónica, perfectamente de acuerdo. Hay muchas grietas en la realidad, en la vida, en nuestros discursos, en nuestras formas de ver la vida, por llamarles de alguna forma grietas, en donde se pueden colar otras interpretaciones.
Y si yo quisiera retomar esa simpática analogía de las grietas, es en la conversación buscar las grietas posibles con los consultantes para poder ampliar nuevas formas de comprensión, por ejemplo, o dejar pasar por esas grietas otras ideas, otras formas de comprensión derivadas, por ejemplo, de otras culturas. Sí, creo que sí estaríamos de acuerdo. Sin olvidar que el lenguaje, como lo señalé hace un momento, es metafórico por naturaleza, ¿no? Y que es el lenguaje los que nos permite encontrar alternativas, nos permite construir formas de entendernos, es a través del lenguaje como le damos forma y figura al mundo, ¿sí? Y cómo nos comunicamos con los consultantes. No sé si lo expliqué. Gracias. Sí, gracias a ti. Sí, gracias. Déjenme retomar otra vez la idea de los márgenes de libertad. Václavic, Wickham, Fish y todos los terapeutas sistémicos, de los cuales yo tuve una formación también como terapeuta sistémico, antes de brincar el charco para el construccionismo social, hablan en esta idea de los 9 puntos de cambiar de paradigma, de cambiar la idea en la que están montados, vamos a decirlo así, las personas, las familias o la persona, donde están montados en esos tipos de paradigmas, usan otra forma, para cambiar de paradigma, vamos a decirlo así, que yo hablo de formas de ser y de pensar. Y yo, en lugar de poner el acento en ese cambio, en la idea, en lugar de poner el acento en el cambio, yo he querido poner el acento en un proceso, simplemente, en un proceso de conversación, en un proceso discursivo que le permita a la persona ampliar su forma de pensar. Es donde yo hablo de ampliar márgenes de libertad. Acceder a formas nuevas de pensar, a ver que lo que ellos piensan es una herencia, fue construido en algún momento de su historia, etcétera. Y en ese sentido, que es como yo pienso que se va relativizando su forma de ser y de pensar, donde se va relativizando su experiencia, donde les permite ver precisamente que hay coyunturas, como más o menos lo señalabas tú, Mónica, que hay otros aspectos donde pueden surgir nuevas y más apropiadas formas de pensar. O más, no sé, más apropiadas, más cómodas para el consultante o menos agobiantes. ¿Sí? No sé si tengan más preguntas. No sé si la estoy contestando bien, pero bueno. Sí, perfectamente. Nada, tiene una consulta respecto a cómo plantea el tema del problema, porque lo menciona como estas formas de pensar o estos presupuestos con los que se maneja la persona, que eso probablemente genera algún tipo de malestar, padecer o sufrimiento. Sí. Bueno, esta cuestión me queda como mucho rondando porque noto que también usa autores como Berger y Luhmann o Hergen, que es como que ellos hacen mucho más hincapié en las cuestiones como eso, lo que se genera más en el vínculo. Sí. Así que acá me queda la duda entonces. Entonces, primero sería esta cuestión de dónde ubicar realmente el problema, o en todo caso, por ahí dentro del encuentro terapéutico se pueden generar nuevos significados que realmente ayuden a la persona y por ahí cuando salga la terapia se sienta mejor. Pero ¿cómo sostenerlo en el día a día? Porque en cada vínculo se van a formar significados distintos. ¿Cómo sostenerlo en el día a día de quién? ¿Del consultante? Sí, del ¿O de consultante. Cada persona entendemos que tiene como una red con las personas con las que se maneja en el día a día. Se manejan en determinados ámbitos con determinada gente de una manera con cierta regularidad. Ajá. Y en Sí. esa
Y en ese encuentro intersubjetivo se van generando esos significados. Sí, exacto. Entonces, Y de, ¿cómo, por así decirlo, los significados que son ¿cómo generados, qué? ¿Cómo qué? cómo los significados que son generados en el encuentro terapéutico logran sostenerse en los otros encuentros que tienen el día a día? De la misma manera como se generan todos los significados en el mundo de la vida real. Si tú entras a un contexto nuevo en tu vida o a un contexto tradicional en tu vida con un sistema de significados diferente, con unas lentes conceptuales, unas lentes ópticas conceptuales diferentes, vas a ver lo que está ocurriendo en ese contexto de una manera diferente y por tanto tú vas a empezar a actuar en ese contexto de una manera diferente, ¿sí? A lo mejor, si es lo que estoy entendiendo, a lo mejor no es fácil zafarse de esa forma ya tradicionalmente establecida en la vida cotidiana de la persona. A lo mejor es más difícil, pero bueno, lo importante aquí, en nuestro caso, en la terapia, es que la persona va a empezar a ver su vida, su mundo, sus relaciones en el contexto externo, vamos a llamarlo así, de las sesiones terapéuticas, con lo cual pensamos que va a tener nuevas herramientas, eh, otras formas de pensar que podrá poner en juego en esas nuevas relaciones. Por ejemplo, con su familia, por ejemplo, con sus amigos, por ejemplo, en el trabajo, ¿sí? No sé si responde eso a tu duda o si esa era la duda o no. Eso me genera otra realmente. Vienen. Porque eso entonces implicaría que se darían ciertos encontronazos o desencuentros. Puede Y ser, entonces claro. la pregunta sería cómo manejar el conflicto, porque habría un choque de marcos en algún punto. Claro. Puede haberlo o no, no necesariamente puede haberlo, ¿sí? Pero lo que sí estás generando de alguna manera en terapia, la idea es ayudar al consultante o paciente, como le llamarían ustedes, es ayudarlo. ¿Cómo ayudarlo? Ayudarlo a que tenga una forma de vida más cómoda, más a gusto, ¿sí? Y si esa comodidad o ese estar más a gusto es no volver a visitar a la suegra, pues no, que no la visite, ¿sí? Si eso incluye encontrar una manera diferente de conversar y de relacionarse con la suegra, adelante. No sé si me estoy explicando, ¿sí? La idea es que tú tienes haz de cuenta, tú te manejas en la vida con una serie de herramientas, de formas de ser, de formas de reírte, de formas de lo que sea. Bueno, pues en la terapia estamos hablando de que vamos a desmantelar las que no son apropiadas o cómodas para ti en tu vida y para que adquieras unas nuevas herramientas lingüísticas, conceptuales, relacionales, etcétera, que te permitan estar más a gusto con tu vida. Conciliarte con el hijo que se enojó contigo y se fue con la novia, conciliarte con el jefe porque ya tienes una forma diferente de ver el mundo, mandar al diablo al amigo que te daba lata, o sea, te da una nueva forma de estar en el mundo. ¿Sí? ¿Respondí o no? Sí, No. se respondió la pregunta. ¿Sí? Ojo, es mi punto de vista, ¿eh? Que puede haber otros puntos de vista, por supuesto. Hola, ¿se me Sí. escucha? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarte. Igualmente, Yo tenía muchas gracias. una duda Sí. en esto de poder como transformar, digamos, la visión de la persona. Si se indaga acerca del pasado, o sea, acerca del origen, de cómo genera estos marcos de referencia, si se puede decir, ¿no? Es aceptable esa forma de expresión. Perfecto. Como para construir esto con la forma justamente que se relaciona o que se vincula, o si se indaga hacia el futuro de lo que posiblemente podría estar sosteniendo ese vínculo o ese modo de relacionarse. Ajá, perfecto.
Mira, dos cosas. Déjame anotar lo que se me olvida, ya no tengo memoria para tanto. Yo creo que pensar o trabajar sobre el futuro es fundamental, ¿sí? Yo retomo dentro de mi forma de hacer terapia algunas de las ideas generadas por la terapia centrada en soluciones, que no sé si la conozcan, ¿sí? Es una terapia que, así en resumidas cuentas, muy brevemente, no le importa ni interesa trabajar o ver el pasado, simplemente habla sobre el futuro, ¿sí? Deja que en la primera sesión el consultante diga todo lo que tenga que decir, que si me duele, que me agarraron, etcétera, etcétera, casi con oídos sordos, y le dice, bueno, ok, ¿cómo quiere verse a futuro? ¿Qué es lo que le gustaría estar a futuro? Y se trabaja básicamente sobre alternativas para realizar en el presente con vistas a futuro. No le interesa el pasado, ¿sí? Muy resumidas cuentas, y además me echarían bronca seguramente los terapeutas sentados en soluciones, pero es uno de los elementos que yo considero importantísimos. ¿Qué onda con el pasado? Para empezar, si las cosas que está viviendo la persona no tienen que ver con el pasado, ni le molestan, ni son perjudiciales, ni nada por el estilo, pues ni lo tocamos. No veo por qué hubiera manera de meternos en el pasado, ¿sí? Lo que sí, y que yo lo manejo ya en el segundo libro, que es en el libro que se llama La terapia como diálogo hermenéutico construccionista, sí hablo de la posibilidad, si fuera necesario, pero ojo, todo esto en colaboración con el consultante, con el paciente, de acuerdo con el consultante, con el paciente. Si consideramos ambos que es importante lo que está ocurriendo en el pasado, o lo que ocurrió en el pasado, entonces empezamos a hablar precisamente de ese pasado, ¿sí? Esto es, de cómo fue que se construyeron estas formas de ser y de pensar que actualmente le están obstaculizando la existencia, ¿sí? Y trabajar sobre ellas hacia el pasado. Déjenme, aquí pregunto, ¿va bien la idea? Sí, totalmente. Ahí va, déjame terminar. Yo estoy utilizando, me inventé un término que llamé decoconstrucción, en donde estoy mezclando dos ideas, dos conceptos, dos palabras. Deconstrucción, de origen derridiano, y construcción, de origen gergeniano, ¿sí? Kenneth Gergen habla de construcción y Jacques Derrida habla de construcción. Yo los junto. ¿Qué es lo que plantea Derrida? Es el análisis de las capas de sentido, ¿sí? Viendo hacia el pasado, dijéramos. Un análisis de las capas de sentido, pero ojo, Derrida es filósofo, habla del lenguaje, habla de todo tipo de rollos, y la idea es de construir, esto es, analizar las capas de sentido de los textos, porque él habla de texto, no de conversaciones, el texto escrito. Entonces yo retomo la idea de Derrida para llevarla a la terapia y la conjunto con la idea de Kenneth Gergen sobre la construcción o el construccionismo. Y hablo de ecoconstrucción. Esto es de si lo considero necesario, si lo consideramos consultante y yo necesario, ir entonces a trabajar sobre esas ideas, sistemas de significado, formas de vida, etcétera, que vienen desde atrás de su herencia cultural, de su familia o de la herencia cultural de su familia. Ojo, ¿sí? Todos esos sistemas de significados, de creencias, etcétera, para ver si están alterando o no el momento
actual. ¿Sí? El momento actual donde están las personas y donde está atorada la problemática por la cual las personas asisten a terapia. Sí, no sé si me estoy explicando aquí. Sí, sí. ¿Sí? Iba a decir algo más de esto. Bueno, pero que si no es necesario, viendo una conversación terapéutica, pues no lo abordamos, no es necesario meterse. Si una persona tiene ciertas creencias, por ejemplo, religiosas, y no le afectan y así vive su vida, pues se respetan, por supuesto. Pero si hay algún elemento, o de la religión, o de la familia, o de la cultura en la que está viviendo, que está alterando su vida, ver la posibilidad de repensar, reajustar una forma diferente de ver la vida o de relacionarse con las personas. ¿Sí? De ahí, estoy saltando un poco, pero de ahí la idea de la multiplicidad en las formas de ser y de pensar, en el sentido, por ejemplo, de que puede no querer abandonar sus ideas o sus creencias religiosas para relacionarse con sus padres, pero tener otra forma de ver y de relacionarse con sus hijos que ya no comparten las ideas de sus abuelos. ¿Sí me estoy explicando? Sí, sí, genial, gracias. Ok. Bueno. Una consultita más en esto del desarrollo, digamos. Sí. Me resulta fuerte esto del anarquismo y el todo vale, digamos, que está muy puesto en escena, digamos, en lo posmoderno. ¿Cómo entiendes esto y hasta dónde es el alcance del anarquismo y hasta dónde todo vale, vale todo? Sí, todo vale y sirve. Miren, es como muchas otras cosas, es una expresión, un término sacado de contexto, ¿sí? Una vez más. Y yo lo señalo, creo que sí lo señalo en este libro, no recuerdo, pero creo que sí lo señalo. Sí, por eso te lo pregunto. Ok. Haces la... He sacado de contexto porque el que inventó esa frase fue Paul Feyerabend. Pero Paul Feyerabend, además de ser pionero en lo que es la posmodernidad, incluso con Lyotard son los que identifican básicamente el nombre, posmodernidad. Feyerabend es metodólogo, era metodólogo, ¿no? Entonces, el origen de esa frase está en la metodología. Todo vale y sirve para generar progreso, él decía. Y lo que decía es también que estaba en contra de la metodología o el método científico heredado, en donde todo el mundo en la modernidad y los científicos hablan del método científico como reflejo que refleja la realidad tal cual es. Muchos posmodernos, incluido Feyerabend, hablan de que es un método fijo, que no permite pensar de otra manera, ¿no? Y que siempre sería importante dar pasos anarquistas ocasionales para trabajar entre comillas, los métodos o para generar conocimiento. Ahí es donde está ubicada la expresión márgenes de libertad. Ahí es nuestra expresión el todo vale, ¿sí? Pero todo vale y sirve siempre y cuando, decía Feyerabend, genere progreso. Y yo digo, todo vale y sirve siempre y cuando ayude a las gentes a estar mejor con su vida, obviamente sin generarle conflictos a los demás, ¿no? No es el todo vale de, sí, entonces puedo salir desnudo a correr por las calles. No, espérame, esto no está permitido. No puedo salir y matarle a la suegra que me cae gorda. No, tampoco, ¿no?
hay ciertos límites, ciertos márgenes en donde la gente no puede rebasar los márgenes culturales, márgenes sociales, etcétera. ¿Sí? Entonces, todo vale y sirve, sí, hasta cierto punto, dentro de un contexto cultural, social, legal, que pueda permitirnos hacer ese tipo de movimientos. No sé si me estoy explicando. Estaría entonces más cerca de esta idea de Chechín de irreverencia y curiosidad. Perfectamente, perfectamente, sí. La idea de Chechín es precisamente eso, ser levemente subversivos sobre toda verdad cosificada. ¿Sí? De ahí la idea de Chechín sobre el terapeuta irreverente, precisamente. No le está diciendo que agarre las piedras y que vaya a matar al vecino, no. Simplemente ampliar estas posibilidades, su visión del mundo y las posibilidades de ser mejor o estar más cómodo en el contexto en el que se desenvuelven las personas. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, o sea, me quedé pensando, vamos y venimos con tus reflexiones, con tus aportes, digo, en esto que lo de Wittgenstein, ¿no? Los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Ajá. Ahora, en esto de que vos decías que también nosotros tuvimos el aporte de Desde la ciencia a la complejidad de Carlos Eduardo Maldonado, un amigo colombiano, y en esto que decías, bueno, la vida, podemos decir de tu reflexión, no está limitada por el lenguaje. Está la vida, es hablada por el lenguaje, pero eso no significa que agota la vida la palabra. Claro. Con lo cual, siempre nos puede faltar palabra para hablar de la vida. Y entonces, en esta apertura de que nos plantamos, claro, no tanto en la palabra o el lenguaje, sino en la vida, siempre va a haber palabras que faltan para hablar de la vida. O las podemos inventar. Claro, como dice Deleuze, ¿no? Que la función del filósofo es inventar conceptos. Claro. Entonces, en este orden, ¿no estaría primero la heurística y después la hermenéutica? ¿Es pregunta? Sí. No sé. En el sentido de la invención primero y después la interpretación. Pues yo creo que toda invención es interpretación. Yo creo que la realidad es interpretada. ¿Sí? Bien, qué bien, qué buena respuesta. Me mataste. Ok, Toda invención es interpretación, claro. Definitivamente. Mira, bueno, a todos, el grupo que está ahí, que veo que son bastantitos, les recomiendo el libro de Kenneth Gergen que se llama La construcción, que se llama, ay, ¿cómo se me fue? El yo saturado. Les recomiendo el yo saturado porque ahí les va a señalar un poco más de qué es lo que está ocurriendo en el mundo contemporáneo, identificado con la posmodernidad, y aborda un montonal de cosas, ¿no? Y lo traje a cuenta precisamente porque él dice en algún momento en este libro que incluso hay, entre comillas, emociones, por ejemplo, o sentimientos que estaban o existían, entre comillas, en la antigüedad y que ya no existen. Algunas palabras que identificaban ciertas formas de vida, dijéramos, cierta forma de sentimientos que ya no existen, ¿sí? Entonces, esos sentimientos ya, ya existían y ahora ya no existen. No, lo que existían son las palabras que les dieron forma a cierta expresión, a cierta forma de relacionarnos. Y esas palabras pueden llegar a perder sentido, por supuesto. O también podemos inventarnos nuevas palabras, ¿sí? Entendiendo que la realidad la construimos nosotros, ¿sí? Que es esta realidad que construimos nosotros, podemos obviamente inventarla de muchas maneras, ¿sí?
darle forma a nuevas sensaciones, a nuevos sentimientos, a nuevas ideas. Hombre, por ejemplo, en el movimiento feminista se están generando nuevas formas de relacionarnos y de vivir el entorno y de entender lo que es ser un hombre, lo que es ser mujer, lo que es ser, etcétera, ¿no? Creo que están pasando muchas cosas en el mundo contemporáneo y por tanto que esto es un ejemplo de que lo que ya teníamos anteriormente, vamos a hablar de los 50 para atrás, de los años 50 del siglo pasado para atrás, fue demasiado pesado, demasiado duro, demasiado definido, producido por este movimiento de la modernidad, que quiso definir muchas cosas. Ustedes saben, por ejemplo, seguramente lo conocen, la homosexualidad, según el DSM, era una patología. Todavía a finales del siglo pasado, hace menos de 22 años o por ahí. Creo que está el DSM-3, ¿no? Sí, DSM. Creo que ya están en el 5, en el 6, ¿eh? DSM creo que ya están en el 5. No, claro, pero el 4 y el 5 ya no lo toma como patología. Pero creo que hasta el DSM-3 estaba como patología. Ah, sí, pues yo sabía que hasta el final, bueno, no importa. Lo que estamos señalando aquí es que el DSM-3, los psiquiatras que trabajaban eso, el DSM-3 y las estadísticas y todo eso, se inventaron de que la homosexualidad era una patología, ¿sí? De acuerdo a ciertos pensamientos surgidos y queriéndolos normalizar, etcétera. Pero ahora, en esta época, en estos años, pues ya, bueno, digo decir nadie, casi nadie lo considera como una patología, ¿no? Algunas personas, en algunas otras sociedades, se sigue considerando así, pero ya no. Y para hacer un señalamiento y un reconocimiento a Thomas Szasz, él en 62, me parece, fue el primero que planteó que la homosexualidad no era una patología, ¿sí? Y claro, se le echaron encima y lo sacaron de la Asociación Psiquiátrica Americana, en fin, mil rollos. Después lo recogieron y lo reconocieron, etcétera. Pero bueno, esto nos da, creo yo, un ejemplo de ese movimiento social sobre conceptos, sobre ideas, sobre formas de ser que se mueven a lo largo de la historia, ¿sí? Y en ese movimiento estamos nosotros metidos, como seres humanos, como personas, ¿sí? Y por tanto, si sabemos que esto son parte de una herencia cultural, construcción social, etcétera, nos podemos pensarlo como terapeutas o psicoterapeutas, que podemos acceder con las personas que están con problemas para ayudarles a salir de su situación problemática. ¿Sí? Sí, Gilberto, con Rocío Chavestes y con Eduardo Villar, algo que también conversábamos era esto de que, ya que vos hablabas del yo saturado, nos hacía mención, por ahí compartíamos que en los pueblos originarios por ahí no se habla tanto desde el yoísmo como en Occidente, claro. Y que la nostredad estaba más presente en los pueblos originarios y que eso no hemos, en este proceso de colonización también, como decía Mónica, de un tipo de discurso que se transformó en cómo ver la realidad, se perdió esto que estaba tan enriquecedor de los pueblos originarios. Exacto. Sí, seguramente había muchas ideas, conceptos, emociones, sentimientos que ya no tenemos ahora, pero seguramente desaparecieron o probablemente desaparecieron. Y probablemente también están surgiendo en estas comunidades y en todos nosotros formas nuevas o diferentes, ¿no? Emociones, etcétera. Sí, sí, de acuerdo, completamente. Sí. Buenas tardes. Hola. Un gusto. Igualmente, muchas quería gracias. consultar, no tanto por ahí desde la teoría, sino más bien yendo a lo concreto, a la práctica. ¿Cómo se trabaja, por ejemplo, en casos donde hubo un hecho traumático como abuso, violencia, violación? ¿Cómo lo abordarían? Y si tiene algún ejemplo, por ejemplo, de algún caso suyo. No, yo no he trabajado en eso. Mi mujer sí.
yo no he trabajado en un caso de violencia o de abuso. Mira, es básicamente lo mismo, es cuidar a la persona, ¿sí? ¿Cómo cuidas a la persona? Bueno, pues empezando para que no se repitan nuevamente esas cosas que le pudieron haber ocurrido, ¿no? Buscar la forma. Estoy entendido dependiendo también de la edad, de lo anterior, de cuándo le ocurrió, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y aunque es un planteamiento muy controvertido, muy delicado para tratarlo, incluso para tratarlo aquí en voz alta con ustedes, yo tengo la impresión que le están dando un peso excesivo a esa situación que es fea, difícil, etcétera, ¿no? Pero si le damos demasiado peso, es difícil quitárselo, ¿sí? ¿Qué es lo recomendable? Lo digo con mucha precaución y con mucho cuidado y con mucho respeto. Es la posibilidad de que la gente que sufre eso no viva con esa tragedia. Ajá. Que viva la posibilidad, que vea, que estudie la posibilidad de deshacerse de ese sentimiento de tragedia o lo que fuera, para que no marque su vida. Porque muchos de los que están, mucho de lo que se habla por ahí es algo que te marcó para toda la vida, etcétera. Híjole, pues si es así, la persona va a sufrir los siguientes años de su vida. Pero si lo consideras como algo que grave, trágico, etcétera, que te sucedió, que te ocurrió, pero que no tiene por qué destrozar tu futuro, pues adelante, dejarlo de lado, ¿sí? Hay una parte, no es igual exactamente, en el libro de la terapia como diálogo hermenéutico y construccionista, en algún lado, no sé si lo encontraré, donde una consultante estuvo atorada durante muchos años en broncas con sus padres, y que sintió de repente de que no es exactamente de la temática que tú estás planteando, pero sí está en mi sentido, ¿sí? Una persona que vivió durante muchos años atorada en un conflicto con sus padres, que eventualmente dijo que no tenía, ya durante la terapia, que no tenía por qué estar atorada ahí, ¿sí? Lo dejó atrás como un episodio diferente de su vida, que después reconceptualizó, por cierto, pero que en ese momento dejó atrás porque le estaba dificultando la vida presente, ¿no? Leo este pedacito. Al ver mi presente y voltear por primera vez con atención hacia el futuro, me hizo entender que las cosas se las complica a uno al pretender ir caminando de espaldas. Y cuando volteé y vi el camino que tengo que andar, claro, se me olvidó por un instante el que tenía atrás. Fue sorprendente ver cómo, cambiando un poco el acomodo, todo resulta mejor. ¿Sí? Esto me permitió verme sin censura. El monstruo no era más que el enojo acumulado por los años y los fantasmas, las marañas mentales que me inventé con el tiempo. Y dices, uno ya pone ahí, segundo paradigma roto, ¿no? Dice, hoy me veo con la cara por delante y la espalda para atrás. Lo bonito se viene conmigo, lo demás se queda en su lugar. En fin. Este es un pequeño pasaje que se me ocurrió que puede ser pertinente. Y no sé si esto de alguna manera refleja mi punto de vista sobre tu pregunta
no sé cómo te llamas, pero amigo. ¿Sí? Por ahí hemos compartido también, en otros abordajes a veces se habla de la herida y se tiene esta concepción medio médica, ¿no? Por decir así, de hay que, o sea, cepillar la herida, rasparla, para después, digamos, que se produzca la cura. Entonces creo que todavía en algunas terapias está esta cuestión de preguntar, trabajar sobre la herida. Y yo creo que, dado lo que vos planteaste, obviamente que también el uso de la metáfora, es una metáfora que no es seguir estando ahí plantado en la herida, sino un después, un más allá. Exacto. Construir relatos no es preguntar sobre la herida, ¿no? Claro. Otra vez, si es necesario, adelante, pero no siempre tiene que ser necesario, aguas, ¿sí? Ahora, eso de raspar la herida, que esto obviamente otra metáfora, ¿sí? Yo hablaría en dado caso de reinterpretar esa herida, ¿sí? Reinterpretar los acontecimientos y, no sé, y dejarlos en la, como diría un autor que me gusta mucho, que decía, dejar todo esto en la covacha de los chismes inútiles, ¿no? Dejarlo por ahí atrás. Que no, pero esto es muy importante, que te libere de la situación en la que estás enredado y que te permita construir, trabajar, caminar sobre alternativas de vida. ¿Sí? ¿Sí me expliqué o no me expliqué? Sí, y me acordaba de algo que me pareció también una metáfora interesante, que vos tomabas a un autor que en vez de quedarse, porque por ahí Foucault plantea la resistencia como el lugar del sujeto sujetado, como para lo que puede hacer es resistencia, ¿no? Pero vos tomabas la metáfora del equilibrista, en vez de quedar atrapado en la telaraña, hacer equilibrio por los bordes. Uh-huh. ¿Cómo sería eso explicado de otra manera? Pero es una metáfora interesante, digamos, porque Foucault plantea la resistencia como el lugar posible de respuesta ante la idea del sujeto sujetado. Y vos tomabas este ejemplo de ser como equilibrista. Juntos, terapeuta y cliente o consultante, ¿seríamos equilibristas? No recuerdo cómo está planteado, no recuerdo esta idea del equilibrismo, no sé si lo plantea Foucault. Yo veo otros autores. No, Foucault no era el del equilibrio. Foucault Bien. era el de que la respuesta del sujeto era la resistencia, digamos, ¿no? Hacer resistencia. Pero digo, vos tomabas otro autor que no me acuerdo ahora, porque pasaste por Wittgenstein y después hablabas de este autor que hablaba vos tomabas lo de la red, y de ahí en más del pez atrapado en la red. Y de ahí salía después otra referencia metafórica, que ahí aparecía la idea de hacer equilibrio en los bordes, ¿no? Y eso me pareció interesante porque es también como visualización, es de otra manera, ¿no? Sí. Es Bobbio el que plantea Humberto Bobbio, el que plantea la analogía del pez atrapado en la red. Y que la idea de ser también algo así como equilibrista, para poder, más que verlo como una red, verlo como un trampolín o un movimiento. Son analogías, son metáforas que puedes utilizar, que todos ellos utilizan, para hablar simple y sencillamente de la forma en que podemos estar atorados. Perdón.
que podemos estar atorados, confinados en ciertas muy particulares y viciosas formas de pensar, ¿no? Estos famosos círculos viciosos de los que mucha gente habla y en los que no podemos salir de ese círculo vicioso. Tengan en cuenta, tengan en cuenta que son metáforas utilizadas de la forma como podemos estar atrapados. Ahora, si tu duda o tu pregunta va en el sentido de algunos elementos de esa red o de ese laberinto en el que estamos inmersos, nos pueden servir como plataforma para caminar o pasar a otro sistema diferente, no mejor, solamente diferente, para podernos mover en el contexto, en el círculo X, en la familia, etcétera, pues vale. Sí, las metáforas son eso, las palabras son eso, metáforas que nos ayudan a entender, a explicar y a caminar, ¿sí? No sé si me... Sí, además... utilizarlo como herramienta me parece como perfecto. Posibilidad. Exacto. En vez de impedimento, del otro lado sí. Es como que uno pareciera que no tuviese otra forma de estar en el mundo, digamos, ¿no? Sí, en cambio, con esta metáfora se puede crear futuros posibles diferentes al asignado. Exactamente. ¿Sí? Y además una recomendación de que no se dejen atrapar por ideas muy cerradas y no se dejen atrapar por palabras, ¿sí? Lo que le decía hace poco, ¿no? Hace un momento. El lenguaje es metafórico por naturaleza, ¿sí? Y podemos inventarnos nuevas palabras, podemos inventarnos nuevos conceptos, podemos ver cosas que nos ayuden a interpretar, a señalar, a decir lo que queremos decir. ¿Sí? Pues muy bien. Sí, Ilse, ya te veo. Bueno, estimado, no queremos robarte más tiempo, excelente. Este aporte nos deja pensando, seguro que vamos a tener una cuota de preguntas que van a estar en espera. Así que espero que sea el inicio, de otras experiencias compartidas, digamos, ¿no? Así que un poco una de las cosas que en este caso hicimos al revés, pero solemos hacer primero presentar a la persona y después el texto. En tu caso, porque bueno, se dio, primero presentamos el texto y después a la persona, pero nos parece importante esto, me parece que le da un acercamiento, una familiaridad diferente a la letra, cuando está la vida de la persona también y el rostro de la persona, además del texto. Claro, así que te agradezco muchísimo por tu tiempo, por este acto generoso de compartir con nosotros. Un placer. Así que bienvenido, y es agradable que quiero que sepas que formas parte de este bloque, que formas parte de esta materia, no solamente de este año, años anteriores ya estuviste presente, pero lo lindo de este año es que los chicos te pueden conocer. Hombre, muchas gracias. Para mí fue un verdadero placer y me da mucho gusto ver que hay gente inquieta, preguntándose, y pues que sigan así, ¿no? Preguntándose y cuestionando, cuestionen a mí, cuestionen a Gergen, hagan cosas interesantes, ¿no? Lo importante es navegar por este mar de posibilidades, ¿no? En este mundo complejo, en este mar de posibilidades, y buscar herramientas para estar mejor con nosotros y con el mundo. Sí, y además también algo que buscamos es, Mónica lo sabe porque lo hemos compartido, es la academia en general siempre mira mucho a Europa y a Estados Unidos. Y una de las búsquedas como misión que hemos tomado es dar a conocer lo nuestro también. Y vos estás dentro de lo nuestro. Hombre, muy amable. Lo propio
de América en un sentido amplio, digamos, ¿no? Ahora. Porque a veces también, no sé, debe pasar en donde vos estás también, que acá el lugar donde habla Dios se llama Buenos Aires. ¿No? Y entonces de Buenos Aires vamos a Francia, ¿viste? Hacemos esos saltos, pero pareciera que el resto no cuenta. Y bueno, Mónica también vive en una provincia, sabe de qué estoy hablando, y bueno, eso es lo que hemos compartido también. Entonces, Muy como bien. misión esto, dar a conocer, porque hay mucha riqueza en el seno de lo que se está produciendo en México, en Perú, en Colombia, en Argentina, en Uruguay, ¿sí? En Ecuador. Y creo que es importante crear lazos de conexión para que se dé a conocer lo que se está haciendo. Claro, claro. No, pues muy bien, te felicito, Ilse, y bueno, se agradezco muchísimo la invitación. Espero que haya servido de algo para ustedes, para darles Sí, más preguntas que hacer, pero ¿no? de eso se trata, ¿no? O sea, yo creo Claro. que cada vez que tenemos el placer de conocer, o sea, nuevos que comparten los relatos de lo que están haciendo, de lo que están viviendo y de su pasión sobre todo, esto me parece fundamental, es como que siempre nos abren nuevos escenarios y más preguntas. Claro. Así que, y de eso se trata, ¿no? Claro, de eso se trata, exactamente, exactamente. Muy bien, Ilse, pues muchas gracias a ustedes por su invitación. Te dejamos un abrazo fraterno. Igualmente, para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. ¿Cómo